Muchas gracias, doctor Rosales. Muchas gracias a todos por estar presentes aquí. El tema de nuestra reflexión se refiere a la actualidad, porque es importante estudiar a Santo Tomás de Aquino hoy. Santo Tomás, como sabemos, es un gran teólogo, un gran filósofo y un gran santo. Es especialmente importante para la vida católica, para la educación católica, para la teología y para la filosofía en la Iglesia. Es urgente retornar al conocimiento de la obra de Aquinate para aclarar los puntos fundamentales de la cultura contemporánea. Esto es una enseñanza fundamental de la Iglesia, especialmente en el contexto de la crisis de la modernidad en los siglos XIX y XX. Recordemos que el Papa León XIII, al final de esta época de racionalismo, de positivismo, de materialismo, etcétera, de idealismo, que es el siglo XIX, propone en la encíclica Aeterni Patris de 1879 a Santo Tomás de Aquino como guía en los estudios filosóficos y teológicos. Esto ha sido retomado de muchas maneras por el magisterio posterior, especialmente el de San Pío X y el de Pío XI, también Pío XII, que es antecedente del Concilio Vaticano II, y muy especialmente por el Concilio Vaticano II, que tiene dos referencias explícitas a Santo Tomás. Es el único concilio en la historia de la Iglesia que recomienda un teólogo y un filósofo, y este es Santo Tomás. Hay dos textos explícitos sobre esto, uno referido a la formación teológica y a la filosofía perenne, que debe estar en el corazón de la formación de los sacerdotes, y otro referido a las universidades en general, en el decreto Gravissimum Educationis, que se refiere a la educación católica. Lo reporto brevemente. Dice así el concilio: la Iglesia atiende igualmente con desvelo las escuelas de grado superior, sobre todo las universidades y facultades. Más aún, en las que dependen de ella, procura organizarlas de modo que cada disciplina se cultive según sus propios principios, sus propios métodos y la propia libertad de investigación científica, a fin de que cada día sea más profunda la comprensión que de ella se alcance. Y teniendo en cuenta con esmero las investigaciones más recientes del progreso contemporáneo, se perciba con mayor profundidad cómo la fe y la razón tienden a la misma verdad, siguiendo las huellas de los doctores de la Iglesia, sobre todo Santo Tomás de Aquino, etc. En las universidades católicas, dice el Concilio Vaticano II, la guía para establecer la armonía epistemológica es la del pensamiento de Santo Tomás. Claramente, cada disciplina tiene sus propios métodos, comenzando por las disciplinas filosóficas. El mismo Santo Tomás nos recuerda que la filosofía no es una sola ciencia, sino que son varias ciencias, a diferencia de la teología. La teología es una ciencia sola, porque refleja inmediatamente la mente divina del Dios uno, que tiene un conocimiento perfecto y perfectamente uno. Ese es el conocimiento de la ciencia del Dios. Al principio de la Suma, Santo Tomás nos enseña que la teología es un sello de la mente divina en la mente humana. Y de esa manera, esta mente, por la gracia sobrenatural de la participación de la luz divina, que es finalmente la visión beatífica, es elevada al nivel del conocimiento de Dios, que para nosotros en esta vida es misterioso, no solo como objeto, sino también como modo subjetivo de ejercicio. Ahora,
En la filosofía, la ciencia principal, como habían descubierto los grandes filósofos de la antigüedad, especialmente Platón y Aristóteles, es la sabiduría. Después llamada metafísica, como sabemos, este nombre viene de autores posteriores a Aristóteles, Andrónico de Rodas, que ordenó los libros, el Estagirita, lo puso la metafísica después de la física. Efectivamente, la física para Aristóteles es una ciencia diferente de la metafísica y esto es un gran progreso respecto de Platón. Y lo mismo debe decirse de las matemáticas, la geometría, aritmética, etc. En modo subordinado a la física hay muchas otras ciencias, ciencias subalternadas, que descienden cada vez más hacia lo particular. El concilio retoma la visión aristotélica y también tomista de las ciencias y dice, para ordenar el conjunto, para que cada ciencia esté en su lugar y no interfiera con las otras, es necesario que este orden descienda desde lo alto y especialmente desde la teología. Por eso subraya el concilio que en todas las universidades católicas es necesario que haya no solo facultad de teología, sino también cátedras de teología, o al menos cátedras de teología. De hecho, en la tradición de las universidades católicas más antiguas, la filosofía y la teología es parte del plan de estudio. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde enseño desde siempre los alumnos de todas las disciplinas, por ejemplo, Derecho, Economía, Psicología, Historia, Letras, etcétera, estudian todos filosofía y teología. Y es obligatoria, son materias que son parte del currículum de estudio, porque la evangelización al nivel de la fe y la integración del saber al nivel de la razón no pueden hacerse sin un estudio profundo de esta disciplina. En efecto, no se trata simplemente de juxtaponer la enseñanza de los principios filosóficos y teológicos a los de las otras disciplinas o transmitirlos de modo paralelo, sino de integrar el saber. Integrar el saber no significa que cada disciplina modifica la otra, porque esa modificación podría ser una alteración contra su naturaleza, sino que significa que las disciplinas que pertenecen a un nivel epistemológico subalternado deben adecuarse a los principios de la ciencia superior. Y la ciencia superior, en el caso de la revelación, es claramente la teología; en el caso de la razón, es la metafísica. No puede existir, sobre todo, ninguna disciplina humana sin metafísica. Tampoco pueden existir las ciencias físicas sin los principios metafísicos, pero muy especialmente las disciplinas humanas, que son, hablando genéricamente, disciplinas morales todas. Morales en el sentido de que se refieren a la operación humana que procede del intelecto y de la voluntad, aunque tiene otros niveles según las otras facultades. Esta operación requiere intrínsecamente una luz metafísica. En efecto, en el sentido más propiamente, más básicamente moral, es imposible la acción buena sin un conocimiento, al menos implícitamente, metafísico del bien metafísico, no del bien simplemente físico, sensitivo. Entonces, todas las disciplinas, especialmente las humanas, requieren una luz superior que es la de la sabiduría, lo cual no anula su propio carácter y no anula tampoco su propio método, Como recordaba Aristóteles, el primero que habla de método, al principio de la metafísica, el método corresponde al tipo de realidad que se estudia, el objeto.
El método no es a priori como en la modernidad, como en Descartes, que escribe el discurso del método antes de desarrollar la ciencia. El método es el camino propio de cada ciencia, el proceso necesario que está subordinado a la realidad de estudiar. En el caso de la teología es el mismo Dios. Santo Tomás nos enseña por primera vez en la historia del pensamiento cristiano cuál es la distinción más precisa entre teología y filosofía, y especialmente metafísica. La teología, dice al principio de la Suma, se refiere a Dios como tal, es decir, el objeto o el sujeto, según la terminología aristotélica de la teología, es directamente Dios, la Trinidad, y todas las otras cosas en orden a Dios. En cambio, la metafísica no tiene por objeto o por sujeto a Dios, sino al ente común, como decía Aristóteles, o mejor, como dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles y los grandes filósofos padres de la Iglesia, neoplatónicos o de inspiración neoplatónica, el ente común que se estudia en cuanto ente, y por tanto la metafísica estudia el ente como ente, geón, el ente en cuanto es ente. Y más todavía, como dice Aristóteles, estudia el ser, y sobre todo la causa del ser, aitia kueinai, la causa del ser. Pero lo que directamente estudia no es la causa, sino el ser. Y la causa es el resultado de la ciencia, del procedimiento científico. Pero la metafísica no tiene la capacidad de estudiar directamente a Dios, sino a partir de los efectos naturales, de los cuales el primero es el ser. Dios es la causa del ser, por eso algunos autores, y Santo Tomás lo reconoce, especialmente Dionisio de la Areopagita, decían, Dios es el bien, y el bien es la causa del ser. Cosa que ya está en Platón y en cierta manera en el mismo Aristóteles. Dios es la causa, pero lo que estudia la metafísica no es directamente Dios, porque el ser de Dios, la esencia de Dios es infinita, trasciende toda capacidad humana. Incluso en la teología, dice en la cuestión tercera de la primera parte, cuando anuncia el procedimiento para abordar el tratado de las perfecciones divinas, Santo Tomás dice que no trataremos de estudiar cómo Dios es, sino cómo Dios no es. Cómo Dios no es. Porque no podemos conocer la esencia de Dios en tal, ni siquiera con la teología, y mucho menos con la metafísica. Entonces, la metafísica conoce a Dios desde abajo, desde los efectos, por analogía, buscando las causas. En el caso de la metafísica, que es la ciencia universal, dice Aristóteles, se busca la causa de todo, es decir, de todo lo que es, de todo el ser. Esa causa, para Aristóteles, es Dios, y los dioses, que son las sustancias separadas de la materia, que son conocimiento de conocimiento perfecto, y por eso la ciencia que alcanza esta realidad, o sea, la causa de todas las cosas, es una ciencia divina. La metafísica o filosofía primera, para Aristóteles, es una ciencia divina. Más aún, es una ciencia que da felicidad, pero no como la que tiene Dios, es decir, permanente, sino pasajera.
fugaz. Esta felicidad no es todavía la de la gracia ni la de la visión beatífica. Es una felicidad natural, la felicidad de los filósofos, el fin de la ética anicómaco, es decir, la contemplación. El libro 10 de la ética anicómaco, la contemplación es el fin de toda la vida moral. Esto nos hace entender cómo no hay disciplina humana que no deba fundarse sobre la metafísica. Queda absolutamente trunca e incurre en oscuridades y contradicciones cualquier tipo de disciplina humana que se refiere al hombre, especialmente a su conducta, cuando no está fundada sobre la sabiduría, sobre la filosofía primera, sobre la ciencia universal. Ahora, como sabemos, la filosofía no es suficiente para la felicidad, ni es suficiente para la salvación humana. Es necesario que haya por parte de Dios un auxilio, en primer lugar, en el orden intelectual, y este auxilio está dado justamente por la ciencia de Dios, que nos viene por revelación. Es decir, no por los principios naturales del entendimiento humano, ni por la luz inteligible que está en la creación, que es en primer lugar la luz del ser, sino por una luz superior, que es la luz de Dios, la causa del ser, y sobre todo la causa del ser como se conoce a sí misma. Es decir, la causa del ser, que es esta vida personal, la vida trinitaria de Dios. Esto permite que lleguemos a Dios. Sin saber quién es Dios, no podemos llegar a Dios. Y por eso la teología no solo indica contemplativamente, especulativamente, quién es Dios, qué es Dios, aunque sea en la oscuridad de la fe, aunque sea todavía desde los efectos, pero ahora son efectos sobrenaturales y no solo naturales, sino que la teología es práctica, es decir, nos enseña cómo llegar a ese conocimiento perfecto de Dios, según lo que revela el mismo Dios en el Evangelio y en toda la Sagrada Escritura y en toda la revelación, que incluye la tradición, etc. Entonces, este es el principio ordenador de todas las ciencias en su último nivel. Sin este principio teológico, aún con buena voluntad y aún que fuese posible tener ciencias filosóficas perfectas, sería imposible evitar el desorden, la oscuridad y finalmente el error teórico y práctico en todas las ciencias. Por eso es absolutamente necesario que, como decía San Buenaventura en un opúsculo famoso, de Reductione Artium a Theologiam, todas las ciencias estén conducidas, ordenadas a la teología. Y muy especialmente las ciencias humanas, por ejemplo, la psicología. Una psicología sin metafísica es defectuosa radicalmente ya en el orden natural, y una psicología sin teología es defectuosa en lo principal que busca la psicología, que es el ordenamiento práctico de la vida humana. Un ejemplo de la aplicación de lo que dice el concilio y de la necesidad de estudiar a Santo Tomás. Por supuesto, no es el único autor, pero la Iglesia reconoce un carisma a Santo Tomás. Un carisma muy especialmente para la época moderna, porque en la Edad Media la Iglesia no recomendaba a Santo Tomás. En el siglo XVI español, cuando estaba aquí Palafox, etcétera, no hacía falta recomendar a Santo Tomás porque, bueno, estaban los escotistas, estaban los que seguían a Suárez, había múltiples corrientes en la filosofía cristiana y en la teología
que se armonizaban en cierta manera, naturalmente, por el hecho de que se subordinaban a la revelación. Pero cuando el orden de la subordinación a la revelación desapareció, especialmente a partir de la crisis producida en la cultura por el pensamiento iluminista del siglo XVIII, y muy especialmente a partir de las filosofías idealistas de Kant y de Hegel, cuando desaparece ese orden y se fragmenta la filosofía en corrientes no solo accidentalmente diferentes, sino sustancialmente diferentes entre sí, cuando estalla ese orden, se hace necesario encontrar un principio ordenador que no sea solo teórico, sino también práctico. Es decir, la Iglesia custodia la cultura porque la cultura es esencial para la vida humana. No puede desarrollarse la vida humana sin cultura. Porque es el aspecto más elevado de la ayuda recíproca que es exigencia inmediata del orden natural humano. Aristóteles decía que el hombre es animal social, no puede existir, por tanto, sin una ayuda recíproca que en primer lugar se da en orden al conocimiento teórico y práctico, es decir, se da de nuestra cultura. Es necesario ordenar la cultura. La Iglesia reconoce un carisma especial en Santo Tomás de Aquino para reordenar la cultura. Repito, no significa que no haya que referirse a la riqueza de la tradición, del pensamiento, sobre todo del pensamiento verdadero, porque, como dice el mismo Santo Tomás, comentando el libro del cielo y del mundo de Aristóteles, el estudio de la filosofía no es para saber lo que pensaron los hombres, sino cuál sea la verdad de las cosas. Studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur, qui domine senseri, sed qualiter se habeat veritas rerum. Lo que interesa a la filosofía es la veritas rerum. La filosofía no es literatura. No es un conjunto de una especie de cantera, de biblioteca en la cual cada uno elige el autor que más le gusta, según sus afinidades subjetivas. Esto no es filosofía. Filosofía es ciencia. O son ciencias, varias ciencias. Entonces es necesario proceder con método científico. Y esto significa subordinarse a la realidad. Ya, una de las características principales en la terminología de los tomistas del siglo XX de la filosofía de Santo Tomás es el realismo, ¿no? Simpson escribió un libro, El realismo metódico, etc. Realismo significa que la realidad manda, es la autoridad, no los filósofos. La realidad. Los filósofos están para conocer la realidad y eventualmente para transmitir ese conocimiento, para educar en el conocimiento de la realidad. Entonces, la Iglesia reconoce un carisma especial en Santo Tomás para reordenar la cultura. ¿Por qué? Santo Tomás tiene esta capacidad filosófica extraordinaria, que no tienen siempre los otros grandes doctores y santos. Pensemos en San Agustín. San Agustín es un discípulo principal. Santo Tomás es un discípulo principal de San Agustín. Pero San Agustín tiene otro tipo de formación, es más existencialista porque refleja su propio recorrido vital, conversión, etcétera, y además era un profesor de retórica. Entonces, no tiene la misma formación filosófica que Santo Tomás. Por otra parte, no conocía todas las fuentes que poco a poco recuperó la cultura latina
y que Santo Tomás conocía, especialmente Aristóteles. Por tanto, Santo Tomás tiene una gran capacidad filosófica, que está integrada perfectamente en su capacidad teológica y mística, porque es un santo y un contemplativo en el sentido más profundo. Entonces, esta capacidad filosófica, que es una característica personal de Santo Tomás, es la base de una gracia especial, no solo para sus contemporáneos, sino para hombres de otras épocas en la historia de la Iglesia. El carisma es una gracia al servicio de la gracia principal, que es la gracia santificante. Es una gracia instrumental dada para el bien de la Iglesia, de las otras comunidades que existen en la Iglesia, de los otros hombres. Santo Tomás tiene este carisma y está reconocido auténticamente de muchas maneras, en muchos documentos por la Iglesia, especialmente para guiar el conocimiento científico, la cultura y la enseñanza, que es una de las maneras principales de evangelización del mundo contemporáneo, porque este mundo contemporáneo, por una parte, surge del racionalismo. El racionalismo es una desviación de la cultura cristiana, porque la cultura cristiana produjo un perfeccionamiento de la razón teórica y práctica, de las artes o técnicas. La razón, cuando no es fiel a su inspiración original por el influjo de la afectividad de la voluntad desviada, produce una confusión, una oscuridad intelectual, epistemológica. Santo Tomás, teniendo esa capacidad racional de una manera superior y perfectamente integrada con la fe, puede iluminar el desorden de la cultura y también de la educación. Este es el sentido de la recomendación de la Iglesia, incluido el Concilio Vaticano II y los papas posteriores, como veremos, respecto de la teología y de la filosofía de Santo Tomás. Por supuesto que esta recomendación, antes que hacerse desactualizada, se hace cada vez más urgente. O sea, cuanto más procede este desorden de todo tipo, tanto más urgente es necesario recurrir a Santo Tomás. Sea por las razones intrínsecas que he descrito, sea por otras razones extrínsecas, por ejemplo, la necesidad de tener un lenguaje común. Si cada uno toma la filosofía que quiere, la cultura de la Iglesia, empezando por la Iglesia, es un caos, porque cada uno usa la palabra en un sentido diferente. Tomemos la palabra persona, ¿cómo lo entiende una filosofía de raíz existencialista, otra de raíz fenomenológica, otra de raíz idealista, otra de raíz tomista o agustiniana o lo que fuere? Cada uno tiene matices diferentes. Entonces, por supuesto, lo que interesa es conocer a las personas, pero también interesa que haya una capacidad de intelección recíproca para que la claridad en el ordenamiento de la cultura sea realmente eficaz. Quisiera referirme ahora brevemente a un documento muy importante que recomiendo para la lectura, que es esta carta del Papa San Pablo VI, Lumen Ecclesia. Esta carta tiene la característica de haber sido hecha después del Concilio Vaticano II. No se trata solamente de los papas anteriores al concilio, este es un papa postconciliar. El concilio terminó con él y después él siguió su magisterio. Una carta en el 7º centenario de la muerte de Santo Tomás de Aquino, que es un santo que
pueden encontrar en el sitio de la Santa Sede, Vatican va. El Papa habla en ocasión de un gran congreso tomista que hubo en Roma y señala cómo hay tantos estudios sobre Santo Tomás. Efectivamente, si sumamos a Santo Tomás con Aristóteles, son los autores más estudiados del mundo. Más que Hegel, más que Kant, más que todos los demás. Incluso ahora. O sea, no es verdad que uno si estudia a Santo Tomás queda desactualizado, es más bien lo contrario. Si uno estudia a Santo Tomás lo van a llamar de todos lados porque es lo que hace falta. Y eso se percibe. Ahora desearíamos explicar mejor aquella expresión nuestra poniendo de relieve numerosos elementos de la doctrina del Aquilate que tienen mucha importancia en orden a la salvaguardia e investigación de la verdad revelada. Por este motivo lo recomendamos a nuestros contemporáneos, cosa que ha hecho y sigue haciendo la Iglesia. Como maestro en el arte de pensar, según fórmula nuestra, y como guía para conciliar los problemas filosóficos con los teológicos, y añadimos gustosamente para plantear correctamente el saber científico en general, o sea, para ordenar todas las ciencias. Por eso, Santo Tomás es el doctor común. Ya desde el siglo XIV es un título tradicional. Doctor común quiere decir el doctor general de toda la Iglesia. Aquí, en este documento, el Papa tiene una afirmación muy fuerte. Dice que la Iglesia hizo suyo el pensamiento de Santo Tomás. O sea, que Santo Tomás y la Iglesia dicen lo mismo. O sea, el pensamiento de Santo Tomás es el pensamiento de la Iglesia. Por eso, alejarse de Santo Tomás e implícitamente de los autores que él cita, sigue, como San Agustín, o Dionisio, o San Juan Crisóstomo, etcétera, es alejarse de la Iglesia. Por eso los papas, por ejemplo San Pío X, siempre dijeron que alejarse del pensamiento de Santo Tomás hace incurrir en el peligro próximo de perder la fe, es decir, de caer en herejía. Como dice San Pío X respecto de los modernistas del principio del siglo XX. En una encíclica que es muy necesario leer, Pascendi Dominici Grecis. Porque los modernistas dicen, odian la escolástica, sobre todo el método escolástico de pensar, y por tanto odian a Santo Tomás en la práctica. Porque si alguien tiene rechazo de Santo Tomás, ya uno puede sospechar que es modernista de cualquier tipo de modernismo que esté. Sabemos que hoy en día no todos están de acuerdo con esto, pero no se nos oculta que muchas veces el recelo o aversión que se siente hacia Santo Tomás deriva de un contacto superficial y saltuario con su doctrina, más aún del hecho de que no se leen ni se estudian sus obras. Efectivamente, muchos de los que hablan contra Santo Tomás no lo conocen. O sea, expresan prejuicios. Por eso también nosotros, como hizo Pío XI, recomendamos a todos los que deseen formarse un criterio maduro acerca de la postura que hay que adoptar en esta materia, id a Tomás. Buscad y leed las obras de Santo Tomás, repetimos con gusto, no solo para encontrar alimento espiritual seguro en aquellos opulentos tesoros, sino también y ante todo para daros cuenta personalmente
de la incomparable profundidad, riqueza e importancia de la doctrina que contienen. O sea, hay que ir directamente a los textos. Ahora, esto requiere un orden, ¿eh? Es como la Sagrada Escritura. No siempre es mejor empezar por el principio de la Escritura a leerla. A veces hay que empezar por el Nuevo Testamento, por aquello que permite un acceso subjetivamente más expedito. Lo mismo sucede con Santo Tomás, en que hay que ir en primer lugar a lo que uno entiende y a lo que le gusta, y de ahí pasar a lo demás. Que si uno se formula un método abstracto de lectura, puede incurrir en esta aversión que es natural cuando no se penetra suficientemente en el texto. Entonces hay que encontrar un método personal para leer a Santo Tomás. Después se refiere a Santo Tomás en el contexto de su época, pero quisiera pasar a los temas más importantes, valores perennes de la doctrina del método de Santo Tomás. La figura del Aquinate desborda el contexto histórico y cultural en el que se movió, situándose en un plano de orden doctrinal que trasciende las épocas históricas transcurridas desde el siglo XIII hasta nuestros días. Durante esos siglos, la Iglesia ha reconocido la importancia y el valor perenne de la doctrina tomista, especialmente en algunos momentos señalados como los concilios ecuménicos de Florencia, de Trento y Vaticano I, con ocasión de la promulgación del Código de Derecho Canónico de 1917, aunque el nuevo de 1983 sigue recomendando a Santo Tomás, y en el Concilio Vaticano II. Etcétera, sigue afirmando como todos los sumos pontífices han recordado esta autoridad y da las razones. Recordaremos ante todo el realismo gnoseológico y ontológico que es la característica primera y principal de la filosofía de Santo Tomás. Podemos definirlo también como realismo crítico, pues estando vinculado a la percepción sensible y por tanto a la objetividad de las cosas, proporciona el sentido verdadero y positivo del ser. Aquí indica una característica propia del realismo. ¿Cómo se distingue en primer lugar el realismo respecto del idealismo? Recordemos la fenomenología del espíritu de Hegel. En esta obra él relativiza el conocimiento sensitivo hasta el punto de identificarlo con el racional. O sea, en el progreso de la conciencia se da cuenta el individuo y después la cultura de que lo que parecía percepción sensible en realidad era ya racional, porque no se conoce otra cosa que la idea o el espíritu de la idea. Eso no es realismo. Kant todavía mantenía un cierto papel para el conocimiento sensitivo, aunque en la práctica lo disolvía, porque todo depende de la razón, de las categorías a priori de la razón, del modo de funcionar de la razón. En Kant estaba implícito Hegel. Hegel indica lo más propio del idealismo, que es eliminar el conocimiento sensitivo. En Santo Tomás, él, siguiendo a Aristóteles, por supuesto, y diferenciándose de Platón, el conocimiento sensitivo es fundamental. No porque sea el principal, sino porque es imprescindible. La inteligencia humana no puede funcionar sin el conocimiento sensitivo. No hay acceso a la realidad posible sin el conocimiento sensitivo.
No porque los sentidos conozcan la realidad, los sentidos conocen cualidades particulares. Es la inteligencia la que conoce la realidad. Pero la inteligencia no puede conocer la realidad sin los sentidos. Por eso el objeto proporcionado de la mente humana es siempre la esencia de las cosas materiales. Y desde allí es posible entrar en contacto con otro tipo de realidades, ¿no? La gnoseología de Santo Tomás está contenida en la primera parte de la Suma, especialmente entre las cuestiones 78 y 88. Son extraordinarias estas cuestiones porque prácticamente contienen un tratado sistemático de gnoseología. Mientras que no encontramos uno de metafísica en Santo Tomás. Sí, hay que rastrearlo en los comentarios a Aristóteles, a la metafísica de Aristóteles, a la Suma y en otras obras. Sí hay un tratado completo de gnoseología que son estas 10 cuestiones, 11 cuestiones, donde se distingue con mucha precisión el conocimiento sensitivo del conocimiento intelectivo y sus relaciones. Por otra parte, indica algo que perdió totalmente la modernidad, que es la distinción en los métodos del conocimiento siguiendo los objetos reales. Ya para Santo Tomás hay 3 tipos de métodos de conocimiento humano. Uno que corresponde a las cosas materiales, que es el que hemos descrito, en el cual intervienen los sentidos. Otro que corresponde al alma, que está explicado en la cuestión 87. Y otro que corresponde a las realidades superiores. Son 3 métodos diferentes. La modernidad confunde todos estos métodos. Entonces, o debe eliminar el conocimiento sensitivo, como en el idealismo, o debe reducir el conocimiento intelectivo, racional, al sensitivo, como en el empirismo, en las distintas formas de positivismo, materialismo, etc. O sea, sin un análisis como el que hace Santo Tomás en estas cuestiones, es imposible evitar los problemas críticos epistemológicos de la filosofía moderna, no tienen solución. Una cosa es conocer las realidades materiales, otra es conocer el alma y otra es todavía conocer las causas de las cosas y sobre todo a Dios. El primer conocimiento es por abstracción, los otros no son por abstracción. Hay una experiencia inmediata del alma, dice Santo Tomás. Por supuesto, está supuesto el primero. No se puede acceder al segundo sin el primero. Pero además hay otro superior, hay una iluminación que es por participación. Las realidades superiores no las conocemos por abstracción, las conocemos por participación. Pero no podemos llegar a esa participación si no nos conocemos a nosotros en nuestro núcleo íntimo, nuestra alma, con una percepción directa. Estas distinciones son absolutamente desconocidas en la modernidad e incluso en algunos escolásticos y neotomistas que están influidos por la modernidad. Entonces no pueden resolver los problemas referidos a la explicación del conocimiento humano. Mucho más se complica esto cuando interviene la teología, entonces la teología finalmente cambia de naturaleza, porque es imposible que haya teología sin metafísica. Dios es absolutamente inmaterial. No se puede conocer a Dios por la razón. Todo lo que se diga en el orden teológico no es más teología, sino otra cosa. Es filosofía de la religión, como dicen Hegel y Rahner, pero no es teología. Por eso, lo que dice el Papa aquí, respecto del realismo gnoseológico de Santo Tomás, es absolutamente capital para reordenar la cultura en el ámbito de la vida cristiana. Por eso se ha podido definir el pensamiento de Santo Tomás como la filosofía del ser.
considerado tanto en su valor universal como en sus condiciones existenciales. Igualmente sabido que a partir de esta filosofía el Akinate se remonta a la teología del ser divino, cual subsiste en sí mismo y cual se revela en su palabra y en los eventos de la economía de la salvación, especialmente en el misterio de la encarnación. Nuestro predecesor Pío XI alabó este realismo ontológico y gnosiológico en un discurso pronunciado a los jóvenes universitarios con estas significativas palabras. En el tomismo se encuentra, por así decir, una especie de evangelio natural. Un cimiento incomparablemente firme para todas las construcciones científicas. Porque el tomismo se caracteriza ante todo por su objetividad. Las suyas no son construcciones o elevaciones del espíritu puramente abstractas, sino construcciones que siguen el impulso real de las cosas. Nunca decaerá el valor de la doctrina tomista, pues para ello tendría que decaer el valor de las cosas. Es muy interesante esta expresión de evangelio natural, porque efectivamente corresponde a la práctica. El Papa Pablo VI lo recuerda, él trabajaba con los universitarios y decía, los universitarios se iluminan cuando estudian a Santo Tomás. Y efectivamente así sucede. Cuando se comienza a enseñar la filosofía tomística, la filosofía tomista, especialmente los universitarios, que tienen una capacidad racional desarrollada por el estudio de las otras ciencias, reaccionan instintivamente. O sea, lo aceptan instintivamente. Por supuesto que hoy, sobre todo en las materias humanísticas, hay influjo de otro tipo de filosofías, pero basta que haya una mínima buena voluntad, no quiere decir siempre que haya fe o que haya vida cristiana o recepción de los sacramentos. Los universitarios reaccionan casi naturalmente de manera positiva. Hay que experimentarlo, hay que probarlo esto. Uno puede tener un curso universitario de 30, de 50 estudiantes que tal vez ni van a misa ni nada, pero uno les explica el tomismo, aunque estudien otras materias, y empiezan a pensar, se iluminan, se pacifican, etc. Aquí hay un evangelio natural. Por supuesto, este evangelio natural puede facilitar la recepción de gracias que después conducen a una luz superior, que es la de la fe. Una filosofía y una teología de esta índole son posibles gracias al reconocimiento de la capacidad cognoscitiva del entendimiento humano, fundamentalmente sano y dotado de un cierto gusto del ser. En efecto, el entendimiento tiende a ponerse en contacto con el ser en toda experiencia, pequeña o grande, de la realidad existencial, para asimilarla plenamente y remontarse así a la consideración de las razones y causas supremas que la explican definitivamente. Ciertamente Santo Tomás, como filósofo y teólogo cristiano, descubre en todos y cada uno de los seres una participación del ser absoluto, que crea, sostiene y con su dinamismo mueve, exalta todo el universo creado, toda vida, cada pensamiento y cada acto de fe. Partiendo de estos principios, el Akinate exalta al máximo la dignidad de la razón humana. Bueno, este es el punto fundamental por el cual el Santo Tomás tiene un carisma para nuestra época racionalista, ¿no? O derivado del racionalismo. Y después detalla los temas con los cuales se explica
esta visión fundamental. Por supuesto, Santo Tomás es hombre de fe, teólogo, y justamente por comprender en profundidad lo que significa la razón, puede armonizarlo adecuadamente con la fe. Así como exaltó la razón, del mismo modo prestó también un servicio eficacísimo a la fe. Como proclamó nuestro predecesor León XIII en un texto memorable, según el cual el doctor Angélico, distinguiendo netamente como debe ser la razón y la fe, y conciliándolas armónicamente, salvaguardó los derechos y tuteló la dignidad de ambas, de suerte que la razón, remontándose en alas de su genio a las más altas posibilidades humanas, ya apenas puede elevarse más. Y la fe no puede casi esperar de la razón ayudas más numerosas y valiosas que las conseguidas gracias a Santo Tomás. Sí, teóricamente es posible superar a Santo Tomás, pero primero hay que entender. Y no proceder a priori suponiendo que cualquier otro tipo de corriente filosófica es superior, sin haber entendido esto. Normalmente se descubrirá que no es así y que en Santo Tomás la filosofía llega a sus más elevadas posibilidades Desgraciadamente, hay muchas doctrinas y sistemas modernos radicalmente irreconciliables con la fe y la teología cristianas. Sin embargo, Santo Tomás enseña cómo incluso en este caso, dichos sistemas pueden proporcionar ya aportaciones particulares útiles para el perfeccionamiento y desarrollo constantes de la doctrina tradicional, ya al menos estímulos para reflexionar sobre puntos antes ignorados o suficientemente explicados. Y después se refiere al método de Santo Tomás, que incluye también el diálogo y la refutación de otro tipo de filosofías o de teologías. La Iglesia ha querido reconocer en la doctrina de Santo Tomás la expresión particularmente elevada, completa y fiel de su magisterio y del sensus fidei de todo el pueblo de Dios, como se habían manifestado en un hombre provisto de todas las dotes necesarias y en un momento histórico. Bueno, esta afirmación es de una gran importancia, sobre todo hoy. La expresión particularmente elevada y completa y fiel de su magisterio, es decir, que la doctrina de Santo Tomás es el magisterio de la Iglesia. Es lo que la Iglesia siempre enseñó, y lo dice la Iglesia. Es decir, la Iglesia reconoce en Santo Tomás lo que ella enseña. Por eso es absolutamente peligroso apartarse de Santo Tomás. ¿Sí? Porque hay un peligro inmediato de incurrir en herejía, es decir, en desviarse de la doctrina de la Iglesia. Sobre todo cuando uno se aparta nada menos que de San Agustín y de Santo Tomás juntos, como suele suceder. Y dice más todavía, la teología de Santo Tomás, que incluye su filosofía, expresa el sentido de la fe de todo el pueblo de Dios. El sentido de la fe. Es una expresión que está citada en el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, que es muy importante porque la fe no depende de la autoridad, no depende del Papa, de los obispos ni de los sacerdotes, sino que depende de Cristo que revela, y es toda la Iglesia la que tiene fe. Por supuesto, el Papa, los obispos, los sacerdotes están al servicio de esta fe enseñando la verdad.
Esto es el magisterio. Pero, como nos dice aquí Pablo VI, no pueden enseñar la verdad si se apartan de Santo Tomás, por ejemplo, por pronto. Estarían enseñando otra cosa. La Iglesia, para decirlo brevemente, convalida con su autoridad la doctrina del doctor angélico y la utiliza como instrumento magnífico, extendiendo de esta manera los rayos de su magisterio a la quinate, tanto y más que a otros insignes doctores suyos. Lo reconoció nuestro predecesor Pío XI al escribir en la encíclica Studiorum Ducem. A todo el mundo cristiano interesa que esta conmemoración centenaria se celebre dignamente porque, honrando a Santo Tomás, no solo se manifiesta estima hacia él, sino que se reconoce también la autoridad de la Iglesia docente. El Papa lo quiere decir, el dejar absolutamente claro. O sea, la doctrina de la Iglesia es la doctrina de Santo Tomás y viceversa. O sea, tiene autoridad, no es ni siquiera como la de los otros doctores, por más grandes que sea. O sea, la doctrina de Santo Tomás es magisterio de la Iglesia. La Iglesia la hizo suya. Está claro que apartarse de Santo Tomás es apartarse de la Iglesia. Por supuesto, esto no significa que no pueda haber discusión sobre puntos particulares, etc. Pero se trata evidentemente de las misiones capitales, sea de la razón, sea de la fe. Porque, como explica el mismo Santo Tomás al principio de la Suma, la filosofía o las ciencias filosóficas están incluidas en la teología. La teología no puede existir sin la filosofía, porque la luz de Dios es demasiado elevada para ser recibida en el entendimiento humano, y por eso el entendimiento humano, con su propio modo de conocer, permite recibir la luz del mismo Dios, que es infinita, según una capacidad humana. La verdadera filosofía está incluida en la teología, la verdadera metafísica está incluida en la teología, ¿no? No siempre las palabras, porque es evidente que había teología antes de Santo Tomás y antes de conocer a Aristóteles, pero no se trata del sistema externo, se trata de lo más esencial, es decir, de los hábitos de conocimiento sapiencial y científico. Esos hábitos están incluidos y perfeccionados en el hábito de la teología sobrenatural, que depende directamente de la gracia, porque es fruto de la infusión de la vida divina, al menos en el entendimiento y principalmente en toda el alma. También en la voluntad, la teología perfecta requiere la fe informada por la fe, por la caridad. E incluso el don de sabiduría del Espíritu Santo, por eso la culminación de la teología científica es siempre la teología mística. Para Santo Tomás, como para los grandes doctores, la teología mística, hoy llamada más vagamente espiritual, es la misma teología, pero en su aspecto más elevado. Esta teología incluye la filosofía o la ciencia filosófica, por supuesto, en cuanto se desciende a conocimientos particulares, se expresa de una manera diferente lo que está contenido en la teología. Por ejemplo, en la misma primera parte de la Summa, Santo Tomás trata acerca de los atributos divinos, de las perfecciones divinas, de una manera filosófica, pero es una filosofía que está incluida en la teología y perfeccionada por la teología. Que esté perfeccionada no quiere decir que no sea más
filosofías. Sigue siendo filosofía, pero filosofía más perfecta. Cuando está unida a una luz superior, como decía el mismo Santo Tomás, citando a los neoplatónicos, la virtud inferior, cuando se une a la superior, se hace más perfecta. Y es lo que sucede cuando la capacidad racional se une a la luz de la fe. Vamos a tratar un último punto, que es el de la confrontación entre la filosofía de Santo Tomás y la filosofía moderna. Preguntamos ahora si Santo Tomás de Aquino, que como hemos expuesto dejó marcada su huella en los siglos, tiene algo que ofrecer a nuestro tiempo. Muchos hombres de hoy, más claramente que en el pasado, niegan o ponen en duda que puedan interesarles el mensaje evangélico. Y no solo son los cristianos quienes se plantean el problema, este roza también el pensamiento de algunos católicos que confrontan las propias creencias con la civilización actual y con los principales puntos de la cultura profana. A menudo se formulan objeciones de este tipo en nombre de la moderna crítica del lenguaje, y se afirma fácilmente que el lenguaje, o sea, el vocabulario de la fe, ha perdido su transparencia y su capacidad de significación. O sea, que hay que usar otro lenguaje adaptado a la mentalidad de los hombres de hoy, y para eso van a buscar la filosofía de Heidegger o la filosofía de Hegel o de Kant, etcétera, como si ese lenguaje fuese más adaptado a la mente de los hombres de hoy. A estas objeciones hay que añadir el hecho de que reiteradamente se ponen en tela de juicio a las grandes obras que sintetizan la doctrina escolástica. Y no siempre se distinguen suficientemente entre la fe en sí y la especulación teológica, etc. No se crea, como se hace con demasiada frecuencia, que la doctrina escolástica es fácilmente accesible, como lo fue la de los siglos pasados. En efecto, no basta repetir materialmente la doctrina, las fórmulas, los problemas y el tipo de exposición con que solían tratarse antiguamente estas cuestiones. Una repetición así no garantizaría la verdadera fidelidad a la doctrina de nuestro autor. Comprometería su comprensión, particularmente necesaria en nuestro tiempo, e incluso podría desvirtuar los gérmenes de ideas que el entendimiento está llamado a desarrollar. Entonces, el Papa dice, por un lado, no se puede decir que simplemente la doctrina de Santo Tomás y las otras semejantes sean la expresión del lenguaje de una época y que haya que cambiar de lenguaje. Pero tampoco hay que minimizar el problema del lenguaje. Entonces, hay que transmitir lo mismo que pensaba Santo Tomás de una manera accesible a los oyentes de hoy, a las personas que tienen la mente formada o deformada según los principios culturales de la época presente. Entonces, esto requiere un esfuerzo pedagógico importante que no equivale a renunciar a la filosofía o a la teología de Santo Tomás, sino a expresarla de una manera que sea efectivamente inteligible para los hombres de Dios. Un segundo deber tienen los que en nuestro tiempo se
desean ser discípulos de Santo Tomás. Es preciso considerar atentamente lo que más interesa hoy a cuantos se esfuerzan por obtener una mejor inteligencia de la fe. Si no se hace esto, la fe no podría sacudir ni interesar los espíritus. En efecto, si no se penetra bien en el pensamiento contemporáneo, es imposible distinguir y mucho más exponer, cotejando adecuadamente las diferencias y semejanzas, el tema que se aborda y al que la teología ilumina plenamente. Es decir, hay que conocer el pensamiento moderno, es evidente. Eso no quiere decir que hay que adherir electivamente a las corrientes del pensamiento moderno que fueren, sino que hay que conocerlas para poder entender cómo piensan los hombres que adhieren a estas corrientes, para poder transmitir esta luz de una manera más eficiente. A estas exhortaciones que se refieren a las ciencias de hoy también, al modo de pensar de los hombres, porque llegar a ellos así como están, para que eventualmente transformen su modo de pensar. A estas exhortaciones añadimos una tercera. Nos referimos a la necesidad de buscar, como en un diálogo ininterrumpido, una comunión vital con el propio Santo Tomás. En efecto, se presenta a nuestra época como maestro de un modo eficacísimo de pensar, al ir directamente a la raíz de lo que es esencial, al aceptar con humildad y buena disposición la verdad de donde quiera que venga, y al dar un ejemplo singular del modo como deben armonizarse entre sí los tesoros y las exigencias supremas de la mente humana y las profundas realidades contenidas en la palabra de Dios. Nos enseña también a ser inteligentes en la fe, a hacerlo plena y valientemente. De esta manera se verifica un avance ulterior de la razón, pues la inteligencia, consagrándose a todos los hombres, grandes o pequeños, de los que el teólogo es hermano por la fe, en premio a este servicio de dirección intelectual y a la gloria que da Dios, recibe honor por honor, luz por luz. Como hemos explicado antes, para ser hoy fiel discípulo de Santo Tomás, no basta proponerse hacer, utilizando los medios que nos ofrece nuestro tiempo, lo que él hizo en su época. Esta es una tentación muy común. Es decir, Santo Tomás es un modelo, pero hagamos lo mismo de otra manera en otro contexto y con otros instrumentos filosóficos. Esa es la tentación. El que quiera imitarlo, contentándose por avanzar por un camino paralelo al suyo, sin tomar nada de él, será difícil que llegue a un resultado positivo, o que por lo menos ayude a la Iglesia y al mundo proporcionándoles la luz que necesitan. O sea, ¿qué está diciendo? Bueno, sí, Santo Tomás está muy bien para su época, es un modelo, etcétera, pero estamos en el siglo XXI, tomemos otra filosofía y vayamos por ahí para lograr lo mismo. Dice el Papa, esto es peligroso, no va a funcionar. En efecto, no hay fidelidad verdadera y fecunda si no aceptan los principios de Santo Tomás, recibiéndolos como de sus manos. Estos principios son faros que arrojan luz sobre los problemas más importantes de la filosofía y hacen posible entender mejor la fe en nuestro tiempo, así como los puntos fundamentales de su sistema y sus ideas fuerzas. De esta manera, el pensamiento del doctor Angélico, cotejado con las aportaciones siempre nuevas de las ciencias profanas, experimentará
en virtud de una especie de fecundación mutua, una nueva primavera de vitalidad y lozanía. Como ha escrito recientemente un insigne teólogo, miembro del Sacro Colegio, un cardenal, el mejor método, el mejor modo de honrar a Santo Tomás es ahondar en la verdad que él sirvió y en la medida de lo posible demostrar su capacidad para incorporar los descubrimientos que con el paso del tiempo el ingenio humano logra realizar. Esto es lo que Santo Tomás hizo de maravilloso y que lo que nosotros hemos creído que debíamos recordar en esta celebración centenaria, esperando firmemente que sea de gran utilidad para la Iglesia. Mas no queremos poner fin a esta carta sin recordar también que el santo doctor de la Iglesia, como afirma su primer biógrafo, no solo con la claridad de su doctrina ganó más discípulos que los demás para el amor a la ciencia, sino que dio también ejemplos magníficos de santidad digno de ser imitado por los contemporáneos y por la posteridad. Santo Tomás efectivamente es un santo, no solo es un gran filósofo y un gran teólogo, sino un gran autor espiritual, además de haber vivido él excelentemente la vida. Con esto terminamos y tal vez quieran hacer alguna pregunta. Sí. Felicidades por la exposición. Muchas gracias también por compartirnos esta carta, estuvo muy interesante. ¿Quién eres? Mi nombre es Mónica Álvarez, yo estudio la maestría en filosofía, pero en la UAP. ¿Dónde? En la Universidad Autónoma de Puebla. Sí. Mi duda exactamente es que si en esta labor de conciliar el aristotelismo con el cristianismo, Sí. Santo Tomás añade a esta estructura metafísica que ya construye Aristóteles previamente, estos dos conceptos claves que son la esencia y la existencia, o solo los reinterpreta y ya estaban, pues obviamente, descritos previamente por Aristóteles. Bueno, Aristóteles usa los términos griegos on y einai. Está implícita la distinción entre ser y esencia en Aristóteles. Santo Tomás profundiza esto sobre todo porque capta la diferencia infinita entre la criatura y el creador que Aristóteles no estaba en condiciones de percibir con toda la claridad. Aristóteles de alguna manera vislumbra que Dios es distinto de la criatura, pero la revelación en Santo Tomás y en los anteriores padres de la Iglesia permite iluminar la inteligencia natural, racional, de manera tal que se perciba con mayor exactitud que Dios es distinto de todas las cosas. Como dice el mismo Santo Tomás, lo conocemos como distinto de todo, distinctus ab omnibus. Entonces, la primera distinción entre el ser y la esencia en Santo Tomás es la que hay entre el ipsum esse subsistens, el mismo ser subsistente que es Dios, o sea, la plenitud del ser que nosotros no podemos conocer, porque es infinita, es el ser como ser, y las criaturas, incluyendo los ángeles que Aristóteles llamaba dioses, y por supuesto los hombres y las cosas materiales. Ninguna criatura tiene la plenitud del ser del Dios. Por eso Santo Tomás, retomando una terminología platónica que está presente parcialmente en Aristóteles también, dice que las cosas, o sea, las esencias de las cosas creadas, participan del ser, no lo tienen en su plenitud. A veces Santo Tomás usa la palabra existencia, pero pocas veces, más la utilizan los escolásticos posteriores, principalmente usa la palabra ser, esse, en latín. Entonces distingue entre esencia y esse. Y la primera distinción entre esencia y esse es la que hay entre la esencia creada y el ser divino. Pero
Una vez descubierta esta distinción, con mayor claridad se entiende también la distinción entre el ser común, que abarca todas las cosas porque todas son, y la esencia de cada una. Entonces hay un segundo nivel en la distinción entre el ser y la esencia, que es este, que corresponde al ser común y las esencias particulares de cada cosa. Y finalmente hay un tercer nivel de distinción entre la esencia y el ser, que se descubre posteriormente, que es interno a cada ente. O sea, cada ente tiene el ser, participa del ser, pero ese ser está realizado no de una manera total, sino limitada según su esencia, según su modo propio de ser, pero de alguna manera dentro del ente hay una conexión con el ser que trasciende su esencia. Efectivamente, corresponde a un ser común a todas las cosas, que es lo que principalmente estudia la metafísica. Gracias. ¿Usted, doctor? Perdón, soy Pablo Nuño, perdón por haber llegado tarde, pero no me quería perder una parte de su plática. Yo soy Pablo Nuño, estoy aquí en la UPAER. Yo soy más bien, estoy por la parte de ingeniería, llevo proyectos de desarrollo económico, social aquí en Puebla, ¿no? Pero bueno, sé que es de Argentina. Sí. Estuve hace poquito en la Universidad Católica de Córdoba y encontré muy gratamente con lo que es una copia de la Suma. Ya lo tienen un puerto especial. ¿Tienen? En la Católica de Córdoba tienen una en la biblioteca. Sí. No sé si sepa, pero me imagino que sí. O sea, tienen no sé si una copia o qué es, pero son libros de siglos hace, sí. pero de hace mucho. Pero bueno, mi comentario va a... Y es que yo siempre estoy intrigado con cómo Santo Tomás logró tanta profundidad. Y entonces encontré así que él iba mucho a adoración. Claro. Y ahí es donde él encontró mucho más de todo lo que él hizo en su vida, ¿no? Que a raíz de esos momentos de adoración ante Jesús y el Santísimo es donde él encontró tanta sapiencia, ¿no? O sea, hay mucha inspiración. Nada más ese comentario, pero para que me fue muy grato saber y que se refleja para lo que a lo mejor uno hace respecto de su vida. Sí, Santo Tomás es un gran contemplativo que además trata sobre la contemplación. Efectivamente, las últimas cuestiones de la segunda de la Suma explica la vida contemplativa. También es muy útil ver estas cuestiones. La vida contemplativa que no solo se refiere al intelecto, como habían descubierto los griegos, sino que también se refiere al afecto, porque claramente la contemplación, a partir de la luz transmitida por Cristo, está unida con el amor. Entonces, es una contemplación que es más perfecta que la contemplación natural. La contemplación natural puede dar una actividad imperfecta. La contemplación sobrenatural está unida a la caridad, que está causada en esta vida por la caridad, y da una contemplación perfecta. Efectivamente, la Eucaristía, entendida en su plenitud, como explica el mismo Santo Tomás, como comunión espiritual, es el sacramento de la caridad, sacramentum caritatis, y por eso en la Eucaristía está principalmente producida la contemplación. A condición de, como el mismo Santo Tomás explica, que es el gran doctor eucarístico, en la tercera parte de la Suma se entienda bien que la comunión no es simplemente la recepción de la Eucaristía sacramentalmente, sensiblemente, sino la unión contemplativa con Cristo. El ápice de la celebración eucarística es la comunión, entendida en toda su profundidad, que es la comunión espiritual. Y sí, claramente Santo Tomás recibe su luz de ahí, una luz que por supuesto tiene su principio último en Dios, que otorga la gracia, ¿no? Y todos los bienes naturales que él recibe, su gran inteligencia, están dirigidos por la providencia divina a esa luz sobrenatural que tiene en su contemplación perfecta,
el mismo Santo Tomás explica que Dios a cada uno le da los dones naturales, no simplemente por la naturaleza misma, sino por su misión sobrenatural. Sí. Ahora que citaba un cardenal, no sé qué cardenal citaba, Creo que es Ernest. Papa Pablo VI, no sé si es Sí. el dominico este que era el gran asesor en los temas. Efectivamente, sí. Que además de su esfuerzo, porque yo a usted lo conozco desde hace muchos años, tanto en Roma como en Buenos Aires, en España y en otros lugares, por hacer vida de lo que decía este cardenal, que honrar a Santo Tomás es buscar que sea actual, Sí. y no tanto hacer que tomemos ideas simplemente aisladas de Santo Tomás y medio tratemos de que coincidan con los experimentos filosóficos de la modernidad, sino realmente llevarlo al método tomista y a la esencia del método tomista. Además de su esfuerzo, ¿qué otros esfuerzos actuales que usted conoce tanto en Europa, quizás Asia, Latinoamérica, son buenos, que hacen este esfuerzo, quizás sobre todo en lengua castellana, de sin perder la esencia tomista, sí buscar esta actualización para que dé respuesta a los problemas del hombre actual? Autores, esfuerzos, academias. Como dijeron al principio, soy presidente de dos instituciones tomistas. Una es la Sociedad Tomista Argentina, que tiene 75 años. La fundó Monseñor Derisi, que era un arzobispo, que además fundó la Universidad Católica Argentina, que tiene muchas obras en español. El primer presidente fue el padre Julio Membiel, que era un doctor en teología y un gran teólogo, que estudió especialmente pensamiento moderno. Pueden encontrar las obras del padre Membiel en internet, juliomembiel.org. Pero lo más importante es lo que hay ahora. O sea, hay mucho estudio del pensamiento sistémico en el mundo. Hace poco estuve en Barcelona, donde hay una escuela tomista muy importante. No solo en la Universidad de Barcelona, también en otras universidades, por ejemplo en Abat Oliva, y hay una institución, el Instituto de Santo Tomás, que da muchos cursos por internet, etcétera, es muy activa. Hay muchos jóvenes. Estuve con muchos de esos jóvenes que estudian en la facultad de filosofía y son verdaderamente tomistas. Esta facultad es nueva, tiene 2 o 3 años, pero tiene bastantes alumnos que van ahí justamente porque es tomista y están siendo formados en la filosofía y también están abiertos a la teología y la espiritualidad de Santo Tomás. En otras partes también existen, en Estados Unidos hay mucho tomismo, en inglesa sobre todo. Todavía no hay mucho en lengua española, pero esperemos que desde México lo introduzcamos. Y después en otros países de América Latina. Ahora en febrero tengo que ir a Brasil, hay un instituto tomista, que fundó un psicólogo que tiene muchos miembros, y muchos estudiantes. Estamos haciendo un curso de psicología tomista para reformar la psicología desde los principios de Santo Tomás de Aquino. Por supuesto, también hay en Chile, hay una Universidad de Santo Tomás que es parte de una red mundial de universidades tomistas que se denomina ICUSTA, donde está también la Sociedad Tomista Argentina. Con esta red pensamos hacer un curso de los fundamentos de la filosofía y la teología moral de Santo Tomás en Buenos Aires este año. Lo haremos la Sociedad Tomista, la Corporación de Abogados Católicos, la Corporación de Médicos Católicos y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, los empresarios, en el ámbito económico. Entonces, Santo Tomás tiene mucha fecundidad, es estudiado en muchas partes del mundo, por supuesto en Francia y en muchos tomistas, también, ¿no? Diversas instituciones y universidades. En Santo Tomás, en Roma tenemos las universidades pontificias. Yo enseño en dos, en el Fino Apostolorum de los Legionarios de Cristo y en la Universidad Gregoriana de los jesuitas. Ahí especialmente enseño la teología de Santo Tomás.
Por supuesto está la Universidad de los Dominicos, que enseña muy directamente a Santo Tomás, en filosofía, en teología. O sea, en el mundo hay muchas instituciones tomistas. Esperemos lograr una mayor coordinación, una mayor difusión. Después, por supuesto, pueden encontrar en Internet, está el sitio de la Sociedad Tomista Argentina, el sitio del Institutum Internacional, el Instituto Internacional de Santo Tomás de Aquino y de San Juan de la Cruz, a ver si... Se busca aquí. Por ejemplo, aquí tenemos muchos videos de congresos internacionales con distintos autores, psicólogos, filósofos, etcétera. Es una fuente muy importante. Este es doctor en filosofía, era decano de psicología en Barcelona, sigue enseñando ahí, psicología tomista. Estudió psicología en la Universidad Católica Argentina, después estudió filosofías. Y hay otros autores que están aquí, algunos son italianos, esta profesora es argentina, esta es mexicana. Desde Puebla. Sí. Betty García. Bueno, después, la Sociedad Tomista Argentina tiene su sitio propio. Sociedad Tomista tiene su sitio también. Después tenemos, si quieren, les muestro el mío. Acá hay muchas conferencias, muchos videos. A ver. Bueno, aquí tienen muchos cursos enteros. Algunos están en italiano, pero la mayoría en castellano, sobre distintos autores, Hegel, etcétera. Están las clases de metafísica también, de gnoseología, que son las dos materias que enseño. Tienen muchos videos. Esta es la red de universidades tomistas. Dice. Y Custa. Miembros de Custa. Miembros. Sociedad Tomista Argentina, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Universidad FASTA, estos son de Argentina, Australian Catholic University, University of Notre Dame, St. Thomas University de Canadá, Angelicum, Chile, Santo Tomás, Chile, San Sebastián, Chile, Instituto Santo Tomás de España, esto de Barcelona, Abad Oliva, Barcelona, Católica de Ávila, de Valencia, etcétera.
San Pablo, Victoria, esta de los legionarios, sí. Esta de Houston, una de Filipinas, otra más. Institut Catholique d'Études Supérieures, Francia, de Francia, Faculté Libre de Filosofía y de Psicología, en esta estuve. Bueno, una de Irlanda, la Società Internazionale San Tommaso d'Aquino, que está en Italia, en Roma, una de Japón, Mozambique, Sudán, etc. Y esta la Ateneo también, Regina Apostolo, ¿no? Bueno, esperemos que se sumen más universidades, a lo mejor esta misma quiere ser tomista, esperemos. Y sí, hay muchas organizaciones tomistas en el mundo. Ahora estamos difundiendo la sociedad tomista argentina en otros países, en Brasil, en Italia, etcétera, para la excepción. Es una sociedad civil reconocida por el Estado. Y bueno, hay muchas maneras de difundir el tomismo y está muy vivo, muy presente, y por supuesto tendríamos que investigar la bibliografía, que es lo principal, que se produce en todo el mundo. En muchos idiomas. Podemos recordar este sitio que es muy importante del profesor Alarcón en España, ¿no? Sí, corpustomysticum.org. Aquí tienen todo, sobre todo todo Santo Tomás en ediciones críticas. Tienen para el teléfono, autómata androidica. Y bueno, tienen las obras, Opera Omnia, y es muy útil esta bibliografía tomista. Entonces buscan cualquier autor. Por ejemplo, Monseñor Derisi, y aparecen los libros de este autor, o buscan un tema, ¿no? Como había dicho nuestra amiga que preguntó, esencia, y aparece bibliografía sobre esencia desde el punto de vista tomista, Y esta bibliografía se va actualizando permanentemente, todos los años. Así que tenemos muchos instrumentos para difundir este pensamiento que está realmente muy vivo y es cada vez más necesario porque la confusión va creciendo.